por una parte en el COVID, pero también les tengo una temática que a ustedes les va a gustar porque es muy atingente a la edad, a la adolescencia, ¿ya? Por lo tanto, ojalá que al finalizar la presentación se genere ahí una discusión entretenida y ustedes puedan compartir sus experiencias al respecto. Primero hay que iniciar esta presentación diciendo qué es la farmacovigilancia, y la verdad es que la farmacovigilancia a nivel mundial ha tenido bastantes definiciones, y en el año 2010 el MinSal acuñó una por decreto que la define como el conjunto de actividades relacionadas con la detección, evaluación, comprensión y prevención, estos 4 ítems, de los efectos adversos asociados al uso de los medicamentos. Pero ¿por qué es necesaria la farmacovigilancia? Y aquí es algo que hay que entender, porque desde que se descubre un principio activo o un medicamento y sale a comercializarse al mercado, llega a nosotros para que lo podamos comprar en la farmacia y lo empecemos a utilizar, demoran en promedio 10 años. Entonces hay una serie de fases previas que son parte del desarrollo clínico de los medicamentos, que deben cumplirse sí o sí antes de ser comercializados en la vida cotidiana. Dentro de estas fases tenemos una etapa preclínica, que es la experimentación con animales. Aquí se busca evaluar la toxicidad aguda de ese principio activo que ha sido descubierto y buscar si es que hay alguna lesión orgánica o carcinogénica o mutagénica, si hay alguna reacción de mutagenicidad que se produce en estos animales y los animales mueren. ¿Ya? Si hay alguna de esas reacciones y son tóxicas en los animales, hasta ahí llegaron las etapas y ese medicamento, ese principio activo que fue prometedor en su inicio, no se estudia más. ¿Ya? Se cambia a otro fármaco que haya que estudiar, ya para la condición que se quiera tratar. Pero si ese medicamento pasa las etapas con los animales, pasamos a las etapas con seres humanos, y son 3. La etapa 1, que se prueba este principio activo o este medicamento en voluntarios sanos, básicamente para reunir una serie de datos preliminares, pero es una etapa con súper poquitos voluntarios sanos, entre 20 y 50 personas, ¿ya? Si de ahí todo funciona súper bien, pasamos a la etapa 2, donde aumentamos el número de personas en las que se prueban, y son entre 150 y 350 enfermos, ¿ya? Por ejemplo, acá yo tengo un antialérgico, entonces pueden ser enfermos, pacientes que padecen alergias, que van a probar ese medicamento. Y ahí se definen las recomendaciones sobre seguridad y las dosis mínimas y las dosis máximas que sirven para tratar esa patología. Si esa etapa 2 funciona todo bien, pasa a la fase 3, donde se prueba en un grupo mayor de pacientes, un grupo más diverso, más heterogéneo, entre 250 y 4.000 pacientes como máximo, para poder determinar la seguridad y la eficacia que tiene ese medicamento a corto plazo. Luego, si esa etapa funciona perfecto, yo le estoy diciendo acá, son prácticamente 10 años de investigación, el principio activo medicamento se registra y se vende. Ya se expende y las personas lo pueden comprar. Y aquí comienza la otra etapa, que es la etapa 4, que es post-aprobación, ya donde el medicamento se deja de probar solo en pacientes sanos o que tienen solo esa condición y entra a ser probado en niños, en adultos, en personas mayores, en embarazadas, etc. Personas reales con muchas patologías, con muchos medicamentos usados concomitantemente, y en tiempo real. Entonces ahí comienza la etapa 4 y aquí es donde es fundamental la farmacovigilancia. Son años de investigación que no se detienen, ¿ok? Entonces, resumiendo estas etapas, la verdad es que cuando se comercializa un medicamento, conocemos algo de su eficacia entendida como la capacidad de producir el efecto farmacológico deseado. Ya conocemos muy poco de su futura efectividad, porque como les dije, se probó en un grupo reducido de pacientes y ahora tenemos que probarlo en tiempo real y en personas reales, ya con más patología. En ese contexto lo menciono como algo más real, ya en un contexto más global, porque en los ensayos clínicos no hay niños, no hay personas mayores y no hay embarazadas tampoco, sino que es otra la población que usa este medicamento una vez que es vendido en el comercio. Y conocemos súper poquito de su seguridad, ¿ya? Porque conocemos los principales efectos adversos que nos entregan los prospectos, ¿ya? Porque el medicamento se aprueba y se genera un prospecto, donde acá están los efectos adversos que se produjeron en las fases preclínicas, ya en la fase antes de la comercialización. ¿Okay? Entonces, dentro de los efectos que tiene la farmacovigilancia una vez que el medicamento se vende, es, por ejemplo, la retirada de algunos principios activos del mercado. Y acá en la primera tabla hay unos ejemplos
de medicamentos que fueron súper usados, por ejemplo, la sibutramina. Sibutramina fue un principio activo que servía para bajar de peso, era anorexígeno, muy usado, en su época estuvo casi cerca de 13 años en el mercado, pero se empezaron a acumular una serie de reportes de reacciones adversas que eran graves, principalmente de tipo cardiovascular. Los pacientes sufrían arritmias, las arritmias uno la puede explicar como que hay dificultades en la conducción eléctrica del corazón, y esas dificultades pueden generar un paro cardíaco, o puede generar que se generen trombos que vayan a los pulmones, trombos que vayan a las extremidades, ya que se detenga el flujo sanguíneo. Entonces los pacientes tienen un mayor riesgo de morir o de quedar con secuelas, ¿okay? Otros principios activos que fueron prometedores en su tiempo fueron los analgésicos, como el Rofecoxib y el Valdecoxib, que estuvieron en promedio entre 3 y 5 años cada uno en el mercado, y los reportes post-comercialización que se generaron hicieron que se fueran del mercado, porque generó reacciones adversas cutáneas serias y también algunas cardiovasculares. Y es así como hay productos que han estado nada en el mercado, como el Alocentron, que estuvo con suerte 8 meses, y el resto que estuvo más años, ¿ok? Ahora, dentro de los principales motivos del retiro del mercado farmacéutico, se han estudiado reacciones adversas de tipo hepáticas, como insuficiencia hepática aguda, fulminante, que puede hacer que necesite un trasplante hepático o incluso la muerte. ¿Ya? También la toxicidad cardiovascular, como yo le decía, arritmias, paro cardíaco y muerte, reacciones a nivel hematológica, o sea, hay medicamentos que entre sus efectos adversos está la reducción de los glóbulos rojos, blancos y las plaquetas, por ejemplo. ¿Ya? También hay reacciones cutáneas severas, que yo ya les voy a mostrar unas fotos más adelante. Y también toxicidad neurológica renal, como insuficiencia renal aguda, y afectándose el riñón, afectándose el hígado, que son los principales órganos depuradores de nuestro organismo. Tenemos complicaciones importantes y si no la muerte. Ahora, ¿cómo nace la farmacovigilancia? Y es imposible para alguien que enseñe la farmacovigilancia no contar esta historia, porque esta fue la mayor catástrofe a nivel mundial. En el año 1953 se descubrió un medicamento que se llama talidomida. La talidomida fue un medicamento prometedor en ese año, porque era un fármaco que prometía tener efectos de sedantes, ¿ya? Sedantes mucho mejor que otros fármacos que se ocupan como sedantes, pero esos otros generan dependencia, la talidomida no. Además, era prometedor en cuanto a tolerancia, generaba muy poco efecto adverso. Uno de los efectos adversos que generaba era la constipación, que simplemente se controlaba tomando algún laxante suave, no sé, lactulosa, polietilenglicol, por mencionar algo. ¿Ya? Entonces, este medicamento descubierto en el 53 fue liberado para la venta en el año 57 y salió a la venta en el país de origen, ¿cierto? Que fue el laboratorio Grünenthal, que es alemán, por lo tanto en Alemania tuvo un boom de ventas, también fue en Canadá y en Inglaterra. Y en el año en el 56, se reportó el primer caso de los pacientes que ustedes pueden ver acá en las imágenes. Esta reacción adversa se llama amelia, que es la pérdida completa de una extremidad o de las dos extremidades, o ya sea brazo o pierna, cualquier extremidad, o focomelia, que es la pérdida de una parte de la extremidad. Por ejemplo, yo puedo perder solo la mano, o solo un dedo, o solo el pie, ¿ya? Entonces, en el año 56 fue el primer caso que se conoció de focomelia o de amelia. ¿Y por qué? Porque este medicamento, cuando se comercializó, se vendía sin receta para los efectos sedantes que yo les mencionaba, y además se utilizó en las embarazadas sin receta, porque las embarazadas sufren náuseas y vómitos en las primeras fases del embarazo. Entonces también servía para controlar las náuseas y los vómitos. Y no fue hasta el año 61 que dos médicos, un obstetra y un pediatra, en forma paralela, les llamó la atención esta reacción adversa, y los científicos tenemos ciertas formas de comunicarnos entre nosotros, que son las revistas científicas, las publicaciones. Entonces, uno de estos médicos dejó una publicación en una revista de prestigio que se llama Lancet, y él emplazó a la comunidad científica a que le contaran si es que habían visto más reacciones de este tipo. Y desde ese año, efectivamente, a todos les ya había un ruido a nivel mundial acerca de los efectos de este medicamento. Entonces le reportaron más reacciones de este tipo, y desde el año 61
se inició su retirada hasta que se salió del mercado. Pero estamos hablando del hemisferio norte, porque acá en el sur, ¿qué pasó? Justo hace año 61 se introdujo en Chile la talidomida. Llegó tarde la información, no como ahora que tenemos la globalización, ¿cierto? Pero en esa fecha se estaba comercializando acá, cuando en el hemisferio norte se estaba retirando del mercado. Y en Chile hay víctimas de la talidomida. Acá ustedes pueden ver algunas imágenes en la diapo que se reunieron en su momento con la expresidenta Bachelet. Ahora hemos aprendido de esta tragedia de la talidomida, porque después de los primeros reportes, después del retiro, empezaron los esfuerzos para mejorar los programas de farmacovigilancia. El programa de farmacovigilancia en su inicio siempre ha estado anidado en la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, se generó el Programa Global de Farmacovigilancia, que es el cerebro, yo diría que es la madre del desarrollo de la farmacovigilancia a nivel mundial. Está anidada en Suecia, en el Uppsala Monitoring Center, y ellos controlan y reciben toda la información de las reacciones adversas de los medicamentos, y como ustedes ven acá este mapa mundial al día de hoy, la globalización, ese cerebro recibe las alertas y ellos alertan al resto del mundo. Hay 140 países que son miembros, Chile es uno. Cada país tiene su agencia regulatoria. Nuestra agencia regulatoria es el Instituto de Salud Pública o el ISP. El ISP tiene que rendirle cuentas al Programa Global de Farmacovigilancia en Suecia, y nosotros como profesionales de la salud y ustedes como consumidores de fármacos que pueden tener alguna reacción adversa y que se la comunican al profesional de la salud, o el profesional de la salud la detectan ustedes, le rinde cuenta al Instituto de Salud Pública informándole de estas reacciones adversas. Entonces, aquí un poquito les muestro el Programa Nacional de Farmacovigilancia. Yo les decía que aquí hay retroalimentación entre el ISP, los profesionales de la salud, los distintos centros asistenciales, las farmacias comunitarias, y también hay retroalimentación con la industria farmacéutica que está en el mundo y que está en Chile, obviamente, con los representantes que están acá en Chile. Entonces, los titulares de registro sanitario, que es esta industria farmacéutica, le rinde cuenta al ISP de sus reacciones adversas, y también tiene un rol educador a la población. Y ellos también toman las grandes decisiones. O sea, que el que corta el ISP. Si el ISP dice, este medicamento se suspende de Chile, se suspende, y la industria tiene que decir, bueno, lo retiro. Y saca su producto del mercado chileno. Ahora, ¿de qué se preocupa la farmacovigilancia hoy? Hoy se preocupa de estos 4 puntos que están acá en la diapo, pero hasta el 2011 solo veía las reacciones adversas a medicamentos, y desde el 2011 en adelante a las reacciones adversas se les sumó los problemas de falta de eficacia de los medicamentos, los errores de medicación, usos inadecuados, y también aquellos usos que nosotros les llamamos off-label, porque digamos que hay medicamentos que se crearon con un uso, pero en el tiempo se fueron descubriendo otros. El caso clásico es el del sildenafil. El del sildenafil fue creado para poder controlar la hipertensión pulmonar. Ese es su principal uso. Y el día de hoy está, por un efecto secundario, es que se ocupa para la impotencia sexual. ¿Okay? Entonces, de estos 4 puntos vamos a hablar de 2 el día de hoy. Primero, las reacciones adversas a medicamentos, y después de algunos usos inadecuados, y ahí es donde yo los voy a emplazar a ustedes para que me comenten alguna experiencia que han visto, ya sea en redes sociales o algo, historia cercana. Respecto a las reacciones adversas, su definición es una respuesta a un medicamento la cual es nociva y no intencionada, que ocurre a dosis normalmente usadas en el ser humano. O sea, yo tengo acá un antialérgico, porque soy súper alérgica y me tengo que tomar uno al día. Todos los días, todas las noches, uno al día. Esa es la dosis habitual recomendada para el ser humano. Si yo con esa dosis habitual tengo un efecto distinto, por ejemplo, se me secan los ojos, esa es una reacción adversa, y se secan los ojos, porque la verdad es que cuando uno utiliza un medicamento, además de controlar la respuesta alérgica en mí, ya que significa que va a actuar a un receptor, no va solo a uno, pasa a llevar otros receptores en el organismo, y al pasar a llevar otros receptores, otros botones en el organismo, es que se producen otros efectos, como yo les decía, la sequedad ocular, por ejemplo.
Ahora en Chile se han hecho estudios, la verdad es que igual este es un campo súper poco explorado en el país, un poco los científicos que publicamos respecto a reacciones adversas que se producen en población chilena, ¿ya? Somos buenos para notificarle al ISP, pero no somos buenos para generar publicaciones que podamos compartir con los demás científicos, esa es la realidad, ¿ya? Y este trabajo se hizo en un hospital por un farmacéutico clínico. Es un farmacéutico clínico que trabaja en el servicio de medicina interna de un hospital grande allá en Santiago. Y este trabajo nos dijo que hay algunos medicamentos principales que producen reacciones adversas en los pacientes hospitalizados. Y los principales grupos farmacológicos que generan estos efectos adversos en estos hospitalizados son los antibióticos, los fármacos para tratamiento del cáncer, y también algunos fármacos que van a actuar sobre el sistema de la sangre y todos los órganos hematopoyéticos, también cardiovascular y musculoesquelético. Ahora, si yo pudiera ponerle un número a las reacciones adversas, yo diría que dentro del hospital hay un porcentaje variable de pacientes que pueden tener reacciones adversas que va del 1 al 30%. O sea, uno de 100 pacientes hospitalizados va a tener una reacción adversa, es muy probable que tenga una reacción adversa. O también la otra opción que serían 3 de 10 pacientes hospitalizados pudiesen tener una reacción adversa. Ahora, otro punto importante son los ingresos por reacciones adversas al hospital, que va del 3 al 6%, y la tasa de mortalidad es bajita, es de 0,3%, siempre y cuando la reacción se detecte a tiempo y se hagan las medidas a tiempo, pero hay otras que en realidad son incorregibles y los pacientes fallecen. Ahora, hay varios factores de riesgo para que se presenten estas reacciones adversas, principalmente está la edad, y hablamos hace 2 semanas de los adultos mayores. Los adultos mayores con la edad van cambiando algunos procesos fisiológicos que los dejan más susceptibles para los efectos de los fármacos y desencadenar reacciones adversas. También está descrito que las mujeres tienen más reacciones adversas que los varones. Quizás también pueda ser porque las mujeres toman más medicamentos históricamente que los varones. Y también si hay algunos órganos que están afectados como el hígado, el riñón, ¿ya? Si hay insuficiencia hepática o insuficiencia renal, hay acumulación de fármacos en el organismo y esa acumulación puede generar algunos efectos nocivos para el organismo. Y básicamente porque no deben olvidar nunca que nuestros órganos depuradores son el hígado y el riñón. Y por otra parte, el uso de muchos medicamentos. Puedo tomar 3 medicamentos no es lo mismo que tomar 10. Entonces hay interacciones entre ellos que también pueden desencadenar efectos adversos o reacciones adversas. Aquí hay algunos ejemplos de RAM. Si yo pudiera darles definiciones de reacciones adversas, una simple para que no la olviden nunca, es que tenemos RAM que son serias y RAM que no son serias. Las serias, que están acá a mano derecha en la diapo, esas reacciones adversas serias se definen como aquellas que te van a causar incapacidad para hacer algunas actividades de tu vida diaria, que te van a llevar a consultar al servicio de urgencia, te van a dejar hospitalizado y si estás hospitalizado van a prolongar tu hospitalización o pueden complicar tu cuadro hospitalario de pasar de un servicio básico, llegar a una cama crítica o morir. Ya esas son las RAM serias. Y cualquier otra que no está dentro de ese grupo son RAM no serias y algunas son simples como reacciones, por ejemplo aquí en la mano, que es como la foto que está arriba, que tú suspendes el medicamento y esa reacción cede. Ahora, si tú suspendes el medicamento y esa reacción no cede, ya es una RAM seria porque te va a llevar a consultar. Otras también son las náuseas y los vómitos que pueden ser reacciones autolimitadas, pero si te llevan a consultar porque te deshidrataste y generó algunos trastornos a nivel renal o te dio hipotensión, ya eso ya pasa a ser una RAM seria. Entonces hay que saber también cuándo es serio o no serio para poder estar a tiempo de consultar. Y en eso te podemos ayudar nosotros los farmacéuticos, las farmacias comunitarias, las farmacias clásicas de venta al público nos pueden consultar y vamos a saber ayudar en eso. Ya. Respecto al COVID ahora, porque esta charla es de COVID también, ustedes la primera charla creo que la tuvieron con la profesora Menniken y la profesora Menniken les habló de todos los principios activos que se han estado probando para manejar el COVID. ¿Ya? Estos principios activos, muchos de ellos llevan años en el mercado. Por ejemplo, la cloroquina y la hidroxicloroquina llevan años porque sirven para manejar algunas patologías reumatológicas como la artritis reumatoide. Y como nosotros vamos conociendo cómo se desenvuelve el virus en el organismo y cómo son los mecanismos de producción de la enfermedad y los mecanismos para agravar la enfermedad, es que los científicos han puesto
ojo en esos mecanismos para darle, ¿cierto?, algún tipo de fármaco que controle la enfermedad. Sin embargo, el uso de esos fármacos, que a la fecha ninguno ha demostrado que el beneficio es superior al riesgo, ¿ya? Son fármacos que se han dejado de lado. ¿Por qué? Porque el riesgo superó el beneficio. Y acá hay un ejemplo claro. La entidad regulatoria de España es la EMA, y la EMA hasta julio del 2020 recibió de estos medicamentos que se estaban probando para tratar la enfermedad un total de 327 casos, reportes de sospechas de reacciones adversas de estos medicamentos en el manejo de la enfermedad del COVID-19. Y 298 eran reacciones adversas graves, o sea, estamos hablando del 91% de las reacciones adversas eran graves. Y graves porque afectaban al hígado, causando hepatitis fulminante, eso es un ejemplo, porque hay muchas reacciones hepáticas, pero la hepatitis fulminante era uno. Gastrointestinales, donde la más severa era la perforación intestinal. Las cardíacas, donde generalmente son las arritmias, donde ya les dije que generaba hasta la muerte. Alteraciones sanguíneas, que bajan los recuentos de glóbulos rojos, blancos, plaquetas, etc. También reacciones a nivel renal, como insuficiencia renal aguda y algunas de sistema nervioso que se han visto incluso en la televisión. Ya, entonces, eso era por el lado del COVID, y por las reacciones adversas a medicamentos, ahora yo les voy a hablar sobre los usos inadecuados. Y aquí los voy a empezar, como dije, y el primer uso inadecuado vamos a ver que desde el año 2000, incluso quizás desde antes, los adolescentes estaban utilizando un jarabe para la tos que se llama codeína, para la tos seca, para eso se ocupa la codeína, es pariente de la morfina. La codeína a dosis baja sirve para el control de la tos, pero a dosis altas, así como la morfina y todos sus derivados, sirve para el control del dolor, pero el dolor de tipo oncológico, o sea, estamos hablando de dolor de otras ligas, ya un dolor severo, casi incontrolable, si es que no es con este tipo de medicamentos. Y la juventud estaba mezclando los jarabes de codeína con bebidas, ¿ya? Algunas veces bebida energética, alguna otra bebida de fantasía. El problema es que se les pasa la mano con la dosis, por una parte, porque el otro problema es que te hace adicto a este tipo de medicamentos, y en Estados Unidos al menos tienen un problema súper serio de adicciones a codeína, morfina, fentanilo y todos sus derivados. Ya súper serio ese problema de adicción, tanto como con cocaína u otro tipo de droga. Entonces acá lo que pasó es que partieron con estas bebidas mezcladas con codeína, se han generado casos de adicción, pero también se les pasa la mano con la dosis, y en el peor de los casos, si tienes suerte, en realidad en el mejor de los casos, si tienes suerte te puedes salvar porque te pueden llevar al hospital rápidamente, y si es que el hospital tiene el antídoto, ya te pueden salvar. Pero si no, puedes caer en un cuadro de depresión respiratoria, que es lo más severo, y la depresión respiratoria es eso, pues dejas de respirar, necesitas asistencia a ventilación mecánica, y todo el oxígeno, todo tu cuerpo necesita oxígeno, entonces si no llega oxígeno hasta tu última célula, puedes generar complicaciones, por ejemplo, complicaciones a nivel de sistema nervioso central, que es con secuelas neurológicas, o morir de esa depresión respiratoria. Ahora también, hace 5 años y quizás más, con este boom de las redes sociales, aparecieron los challenges, y yo le puse los retos mortales porque algunos sí son retos realmente mortales, y el primero fue el con paracetamol. Paracetamol todos lo conocemos, es un analgésico, sirve para el manejo del dolor, sirve para el manejo de la fiebre, y el paracetamol en dosis de los prospectos, ¿ya? Es un fármaco súper inocuo, a las dosis habitualmente usadas diarias, pero si tomas más de la dosis permitida en los prospectos, genera insuficiencia hepática fulminante. Entonces aquí es donde está la falta de desinformación, porque yo te digo, ¿prefieres morir? Porque esa es una opción, o la otra, depender toda tu vida de usar medicamentos que van a controlar que tu cuerpo rechace el nuevo hígado que te van a tener que colocar, ¿ya? O sea, te tienen que trasplantar sí o sí cuando hay falla hepática fulminante. Entonces, sopesa, ahora que estás aprendiendo, sopesa si vale la pena hacer un challenge o este reto mortal, que en realidad no tiene sentido si vas a ser esclavo de medicamentos, y no de uno, sino que de varios, en varias tomas en el día más encima, porque, y donde no se te puede olvidar ni uno. Es más serio que incluso que el anticonceptivo, es mucho más, porque no te da margen al error. Las dosis que tienen que estar dentro de tu organismo de esos medicamentos para evitar el rechazo del órgano nuevo
tienen que ser tan estrictas las concentraciones en tu organismo que una pequeña variación y todo tu mecanismo de defensa va a atacar ese hígado nuevo, va a haber un rechazo de ese órgano y en el peor de los casos te mueres y si no, claro, te pueden poner otro hígado, pero en realidad va a seguir siendo esclavo de los medicamentos. Así que vamos sopesando ahora que tenemos información para hacer este tipo de retos. Otro reto que salió, que era conocido, este fue el año 2018, desde ahí más o menos que apareció y quizá un poco antes, diría yo, que los primeros que inventan los retos están allá en China, Japón, y de ahí se masifican para acá, con el tema del TikTok, el Instagram y todo eso, es el Clona Challenge. El clonazepam, es familia del alprazolam, lorazepam y una serie de esos medicamentos que son usados para manejo de la ansiedad y manejo del insomnio, ya sirven para dormir. Pero sirven a las personas correctas y a las dosis correctas. Entonces, ¿qué pasó en Chile? El reto era tomar dosis altas de clonazepam, que primero es súper difícil conseguir clonazepam, salvo que, como está en la imagen, aparezca una banda de personas inescrupulosas que roban clonazepam y después lo ponen a la disposición de los jóvenes y de otras poblaciones, ¿cierto?, para cometer estos challenges u otro tipo de uso quizás que le pueden dar, ¿ya? Y la idea era tomar dosis altas de clonazepam disueltos en bebida, y el último que quedaba de pie ganaba el reto. Ya, tú puedes decir, ya en el mejor de los casos solo dormí. En el peor de los casos empieza a aumentar, me puedo hacer dependiente a clonazepam porque causa dependencia, y de ahí empiezan a subir las dependencias a otras drogas duras. Y en el peor de los casos, si me intoxico con clonazepam y no me pilló nadie, sí, es probable que me muera. Otra cosa es que me lleven al hospital y si corro con la suerte de que tengan el antídoto, me salven. Y si no, que quede con secuelas, porque el clonazepam, como otros, también genera depresión respiratoria. Y puedo quedar con secuelas para toda mi vida. Imagínense ahí con un daño cerebral para toda la vida. Entonces, vamos sopesando ahora que saben esta información. Y en pandemia nació este challenge. Lo bueno es que este medicamento, así como esa marca, no está disponible en Chile, así que no les pienso decir el principio activo para que, sí, bueno, otra cosa es que lo busquen, pero no voy a potenciar que estén haciendo tontera ahí. Ya, pero este fármaco es un antihistamínico que sirve para las alergias, ¿ya? Pero tiene un efecto secundario que es que causa sueño. Entonces, en China hicieron el TikTok y este challenge para que el que se tomara mayor cantidad de este tipo de fármacos, es cierto, ganaba el reto nuevamente, pero los efectos adversos que se notificaron con este consumo de altas cantidades, en realidad altas dosis, están los problemas cardíacos, las convulsiones y el daño cerebral. Y también hubo pacientes que fallecieron. Entonces, la agencia regulatoria de Estados Unidos, que es la FDA, en septiembre, o sea, fue el mes pasado nomás, puso la alerta y puso en alerta a toda la comunidad científica y también a los padres para que pusieran ojo con este medicamento para que lo alejaran de su hijo. Otro, yo no sé si a lo mejor conocen familiares que consumen clorito de sodio, dióxido de sodio o la famosa sustancia milagrosa, el MMS. El MMS lleva años siendo difundido por las redes sociales. Sin embargo, hoy con el COVID cobró relevancia y apareció un caso en Chile de una señora que se intoxicó. El clorito de sodio, el dióxido de sodio, es una sustancia química incompatible con los seres vivos, incompatible con los humanos, incompatible incluso con los animales. Es un producto que se utiliza en productos desinfectantes y también en uso industrial, ¿ya? Pero para la población se vende, incluso yo creo que lo trasvasijan no sé, de bidones de no sé cuántos litros a esos chiquititos y los envasan ahí. Y eso evidentemente no tiene la autorización de nuestra entidad regulatoria que es el ISP, porque si ustedes quieren ver el registro sanitario de las cajas, están todas acá abajo que dice registro ISP. Esa cuestión es algo súper mal rotulado para engañar a las personas y estafar y jugar con sus deseos de curación. O sea, imagínense que dice que sirve para el cáncer. O sea, es súper cruel jugar con una persona y decir que se va a curar del cáncer cuando esta cuestión es un veneno. También ha sido promocionado para el tratamiento del autismo, del VIH, del SIDA, de otras enfermedades infecciosas, de enfermedades cardiovasculares. Imagínense, sabemos que ya que la diabetes y la hipertensión son crónicas, ¿ustedes creen que esta cuestión puede sanar? ¿Que nunca más seas hipertenso? Imposible, te va a matar antes.
¿ya? Y dentro de los efectos que se han manifestado si es que tú bebes esto, porque aunque sea la dosis más chica, es veneno, están náuseas, vómitos, dolores de estómago, diarrea, irritación de los ojos, falla renal, y aquí empieza lo más grave. Con la falla renal se produce hipotensión, deshidratación, muerte, hemólisis, que es la destrucción de los glóbulos rojos, también problemas respiratorios, etc. Entonces es serio, no consumas. Si hay alguien en tu casa o conoce a algún familiar que tiene la intención de comprarlo, no, suspéndelo ya. Suspéndelo ya, y el ISP hizo algunas recomendaciones, ya está prohibido en Chile. No lo puedes comprar, estas cuestiones las venden por internet, por las redes sociales, y son productos ilegales. Por lo tanto, suspéndelo, no lo compres, no generes que otras personas lo compren, y si lo estás consumiendo o lo compraste, también tú puedes escribirle al ISP Chile, y hacer la denuncia. Puedes convertirte en un farmacovigilante hoy. Entonces, este es el llamado del ISP. Primero, alejar todos los medicamentos de los niños, denunciar los lugares donde adquiriste el producto, que en este caso sería el MMS u otro producto ilegal, para eso hay que comunicarse con el ISP, y si presenta alguna RAM general, con cualquier tipo de medicamento y que te invalida, ya primero es descontinuar el fármaco, ¿ya? Hay que descontinuarlo, y si tienes síntomas severos, porque hay algunos que se pasan solos, por ejemplo, yo dejo de tomar el antihistamínico y ya no tengo problema de sequedad ocular, ¿ya? Eso es simple, no es algo que me invalide, no voy a ir al médico porque tengo el ojo seco, si no me puedo echar gotitas yo hidratantes oculares, qué sé yo, ¿ya? Pero en casos severos tienes que acudir a un centro asistencial o contactarte con el farmacéutico, con algún otro profesional de la salud para que te asesore, y ahí se inicia la red de farmacovigilancia, además, en paralelo a eso, con tu tratamiento. ¿Y qué pasa con la vacuna del COVID? La vacuna del COVID y la farmacovigilancia, va a ser súper interesante esto, porque actualmente están todos los organismos que se dedican a la farmacovigilancia pendientes de los ensayos clínicos, ya de los ensayos clínicos con todas las opciones de los distintos laboratorios farmacéuticos. Y la verdad que cuando la vacuna llegue, ya van a comenzar los esfuerzos que, como dice en el titular, son sin precedentes en la farmacovigilancia, porque yo les dije que un medicamento demora en promedio 10 años en salir al mercado, y acá estamos contra el tiempo para salvar la humanidad y para que todo vuelva a ser como antes. Entonces, es una vacuna que se está probando en personas, incluso yo creo que con el mínimo de las fases, ¿ya? Por lo tanto, la farmacovigilancia que va a venir después de que aparezca esta vacuna va a ser súper, súper, súper importante, y vamos a tener que ayudar todos. Ustedes, si es que los vacunan y tienen alguna reacción, avisarle al personal de salud para que la información llegue hasta el programa global, y de ahí se genere todas las alertas y las suspensiones correspondientes. Ayer ya apareció el primer fallecido en la fase clínica, que fue en Brasil, pero el laboratorio farmacéutico que estaba a cargo, que era de la Universidad de Oxford y AstraZeneca, creo que en Brasil, no van a suspender el ensayo porque, al parecer, el paciente falleció por otra causa. Entonces, ojo, que cuando uno tiene que conocer que estos ensayos clínicos se hacen por dos carriles. Hay un grupo de pacientes que reciben el medicamento como tal, o reciben en este caso la vacuna contra el coronavirus, y hay otros que reciben placebo. Entonces, simplemente puede ser agua inyectada en tu brazo, agua para inyectable, ¿ya? Entonces, es una agua especial, no agua de bañar, olvídelo. Porque es libre de cualquier otra cosa, por ejemplo, una bacteria o algo así, es libre. Es un agua aséptica. Entonces, van a empezar los esfuerzos, como yo le digo, sin precedentes, para poder controlar esta pandemia, los efectos de esta vacuna, que hasta ahora tenemos el caso de este fallecido que al parecer recibió placebo, que eso era lo que les quería comentar. Entonces, nunca olvidar que con los medicamentos no se juega, por favor, y si tú tienes una red, repórtala. Así que esto, la farmacovigilancia está en tus manos, está en la mía como profesional de la salud, está en la de sus profesores, que también pueden ayudarlo si es que ustedes le pueden comunicar alguna reacción adversa, qué sé yo. Aquí todos participamos y nos ayudamos mutuamente para evitar las catástrofes como la ocurrida con la talidomida en el año 1953. Imagínense, de ahí partió eso. Así que muchas gracias por escucharme, por su tiempo. Muchas gracias, Tamara. De hecho, sí, justamente estaba pensando en el caso de ayer que se habló del médico de Brasil, que, claro, está la duda. Bueno, cuando uno participa de un estudio clínico, sea cual sea el medicamento, lo que está probándose,
por un lado están justamente los grupos control y los grupos que se le... Claro. Y en ese sentido uno además firma confidencialidad y otros compromisos que están de por medio. Algunos reciben dinero, hay toda una forma de cómo probar un medicamento que tiene que ver con temas no tan humanistas, por decirlo de pero es parte de la industria y es parte también de la necesidad de poder ensayar y verificar el impacto que tiene este medicamento. Ahora, en este caso, justamente, lo que salía en las noticias es que efectivamente no se sabía bien o no se podía decir, por efecto de la aplicación misma del estudio, si era del grupo que había recibido el medicamento. Control o intervenio, claro. Claro, entonces, eso es en común y es parte de lo que puede suceder. Entonces, pero que el laboratorio haya seguido con la investigación, sí, te da a ti para pensar si en realidad puede haber sido del grupo control. Claro, ahora, aparece... Hay cosas detrás, sí. Claro, Nadie no está sabe. 8 hoy día, sí, creo que sí, sí está 8. O recuerdo quién era de los chicos que hablaba de las conspiraciones en algunas de las presentaciones anteriores, y claro, hay una entre especular y a jugar con estas cosas medias. Pero la verdad es que hay hartas fake news también, así que Claro, claro. no hay Ahora, que creer todo. A mí me gustaría escuchar a los chiquillos, así, sí, tú sobre los mencionaste un tema challenges. placebo. El placebo es, por ejemplo, un comprimido de glucosa. Claro. Tú sabes que es solo azúcar y te lo administran. En realidad tú piensas que te están administrando el medicamento, pero solo el investigador sabe que es placebo, que no te va a causar ningún impacto, ningún daño. ¿Ya? Y esa es la forma, en cierto modo, de hacer estas investigaciones para que discrimines entre el efecto del medicamento y de algo que no causa nada en tu organismo. Súper. Sí, sí, de hecho te escuché nombrarlo, por eso era importante, creí puntualizarlo para que los chicos lo entendieran. Chicos, ¿alguna consulta? ¿Quién quiere participar? ¿Quién tiene dudas? Bueno, aquí salen hartos temas que podrían aparecer, así que Placebo también era un grupo musical. Es un poco antiguo. Chicos, no, están pescando ese, ¿eh? Bueno, de seguro que han visto estos challenges en redes sociales, TikTok y todo eso. Bueno, yo los desconocía algunos, o sea, había escuchado los clonazepam y todas esas cosas, pero los otros no los manejaba. No. ¿Alguien tiene alguna consulta? Repito. Ahora, retomando, todos somos farmacovigilantes, pero ¿a quién avisamos? Porque ustedes, los científicos, avisan al IST, no, al ISP. Uh-huh. Y nosotros, los humanos comunes y corrientes. Ustedes avisan al personal de salud en primera instancia. Ya, consultorio, donde sea. Sí, y sabes que tenemos la misión de notificar todo. Todo, hasta el dolor abdominal más simple es notificable. Sí, sí. Lo que pasa es que hay formularios especiales, entonces, si todos somos farmacovigilantes, la misión de la persona común y corriente, como dices tú, es avisarle al personal de salud que tiene acceso a esa notificación. O lo otro es, por ejemplo, hay campañas de algunos laboratorios donde llaman a la persona que usa ese medicamento, se comunican con ellos, incluso hay medicamentos especiales, para que dejen su constancia en la misma página web del laboratorio farmacéutico. Entonces, esa es otra forma de hacer farmacovigilancia. Interesante. Ahora, esto tú lo mencionas que nació el año 50 con respecto a la talidomida. ¿Cuántas fueron las personas afectadas? Y obviamente, si lo vinculamos con el tema de las vacunas, que hay gente que se declara antivacuna, ¿por qué piensa que hay efectos que son secundarios y que nadie notifica o que ellos creen que son malos? No, la verdad es que los efectos con las vacunas, todos sabemos que se ha hablado harto del autismo. Y es básicamente por estudios que se relacionan con el uso de mercurio en las vacunas. Pero si yo te puedo decir en términos generales, nosotros comiéndonos una lata de atún, también ingerimos mercurio todo el tiempo, con una lata de atún, con una lata de jurel. Ya los pescados tienen mercurio. Entonces, una vacuna en realidad tiene muchos más beneficios que asociarlos a otras enfermedades, o sea, controlo enfermedades para siempre, pues erradico enfermedades con las vacunas. Entonces, sí, pues, a mí al menos los grupos antivacunas, respeto todas las opiniones, pero
al menos yo, mis sobrinos, cuando tenga hijos, todos van a ser vacunados. Mira, algo pasa con el micrófono, dice Daniela. Sí, no sé, ya lo leí. Que era justamente cuál es el margen de efectos probables de las vacunas, del Los COVID. inmunosupresores, me dice, los inmunosupresores son medicamentos que se ocupan para controlar aquellos sistemas defensivos que tenemos. Por ejemplo, porque nosotros tenemos defensa, pues los glóbulos blancos son nuestras defensas. Y hay otras sustancias en el organismo que sirven de defensa también. Yo creo que eso a lo mejor lo vieron un poco con la otra profesora, la profesora de bioquímica. Ella le habló del sistema de defensa. Pero hay medicamentos que yo puedo controlar esa respuesta inmune que es exagerada muchas veces cuando hay un medicamento o, por ejemplo, un trasplante de órgano, ya porque el cuerpo tiende a rechazar ese órgano, es algo ajeno, pues, entonces lo va a rechazar, se va a defender de ello, y hay medicamentos que son capaces de suprimir o de reducir esa respuesta inmune. ¿Para qué? Para que el órgano empiece a funcionar como corresponde. Un inmunosupresor, es como depresor o supresor de la respuesta inmune exagerada del propio organismo. Esos son los medicamentos que hacen eso. Sí. De nada, Daniela. Alexandra dice, no tiene ninguna pregunta. Chicos, ¿alguna otra consulta, algo que les surja con respecto a estos temas? Yo anoté algunas cositas acá. Tú me decías que, bueno, se trabaja con las reacciones adversas de medicamentos como lo primero que tú expusiste, la falta de eficacia, errores de mediación y uso inadecuado. ¿El error de mediación se refiere a la prescripción médica? El error de medicación, por definición, es aquel error que se produce cuando los medicamentos están en manos del profesional de la salud. Por ejemplo, yo te digo, toma omeprazol 1 cada 8 horas. Y ese es un error mío, yo soy médico, te prescribí 1 cada 8 horas, es un error en la prescripción, porque este omeprazol se ocupa 1 vez al día y a lo más, en algunas condiciones, hasta 2 veces al día. Entonces, si yo te di una dosis superior a la indicada habitualmente y te genera una reacción adversa, por ejemplo, bueno, aquí hay un error de medicación que generó un efecto secundario indeseado. El omeprazol, el omeprazol se compra con receta médica. Sí, actualmente sí. Pero hay otro medicamento que cumple la misma función que se compra sin receta médica. Y ahí, ¿qué pasa? El ISP pues tiene que ponerse más estricto. No voy a dar el nombre porque... No, no importa. El ISP es el ente regulador. Ellos condicionan cómo se venden los productos. Si son de adquisición sin receta, con receta, receta retenida, lo que pasaba con la codeína, solo presentaban la receta y te la vendían. Y a veces fraudulentamente igual las conseguías de otra forma. Pero hoy, con todos los reportes que tenemos, el ISP cambió la condición de venta y ahora la receta es retenida. Entonces va a ser más difícil conseguir codeína. Súper. O sea, y si uno quisiera que el IST fuera más estricto, ¿hay alguna forma de presionarlo más allá de las marchas? Los reportes, los reportes sin duda, hay que generar masa crítica de información. Ya, ese es el tema. Bueno, Sí. chicos, ustedes son los llamados a hacer el reporte porque ustedes son las personas que de Van a verdad, cambiar el mundo. claro, y conocen más medicamentos que nosotros a veces, o por los adultos que cercanos a nosotros a veces toman medicamentos como si nada. Entonces tenemos que ayudarnos y nosotros mismos ser un poco, como tú decías, los farmacovigilantes. Y lo otro, los prospectos sí te ayudan, ¿eh? Te ayudan harto. Pero si tú los lees y te vas a asustar con todas las reacciones adversas que salen acá, bueno, esas no van a pasar todas en tu organismo. Sí, en el mejor de los casos no te va a pasar nada, solo el efecto positivo que tiene el medicamento. Pero hay reacciones que son propias del organismo. Por ejemplo, tomas un antibiótico y te puede dar una reacción adversa cutánea, pero eso fue solo a ti. No quiere decir que al otro le va a pasar lo mismo. No, es solo es propio de esa persona, de su genética, de su condición genética, básicamente. Ya, sí se entiende. Chicos, no hay mucha retroalimentación hoy día por parte de los niños. Bueno, pero le va a quedar grabado si es que lo quieren escuchar En su después. mente, ¿no? De hecho, sí, de hecho se los voy a enviar a sus correos personales. Ya, pues Tamara, muchas gracias por tu tiempo, por tu presentación.
nosotros obviamente no solo a estar agradecidos, sino que en general cada día nos vamos informando más y el llamado un poco a eso, a más que ser súper intelectual y tener mucho conocimiento, lo que tenemos que hacer es utilizarlo de manera práctica. Hoy día el tema de la farmacología, en realidad el uso de medicamentos indiscriminados es un problema. Y justamente muchas veces no sabemos cuáles son las consecuencias o las implicancias y a veces afectan justamente el tema genético. Está más controlado porque hay más conocimiento, pero en sentido estricto puede suceder si aplicamos mal una medicamentación, las cantidades o una serie de cosas más. Así que el llamado a ser todos responsables, a conversar con nuestros adultos responsables también sobre el tema y a conversar a los más chiquititos, orientarlos también, si somos todos aquí personas que vamos formando a otras. Al- Creo que vamos a dar por terminada la actividad de hoy día. Gracias por su presencia, Tamara, nuevamente. No, gracias a ustedes por la invitación. Y ánimo a disfrutar la vida. Cuídense, Así que es. estén muy bien. Chao, Muchas chao. gracias. Chao, chao.